Y hermanos y amigos, en los días apostólicos, aquellos días gloriosos de la iglesia primitiva, nos muestra la Biblia que había una tremenda unidad en el pueblo de Dios. La unidad era algo tan notorio y de importancia tan grande para los apóstoles y los convertidos, que hicieron una comunidad aparte. Ahí vivían juntos los cristianos. Se amaban tanto que lo tenían todo en común. Sonríase que el Señor le ama. El resto del pueblo no se atrevía ni mezclarse con ellos, pero los admiraban y los alababan, dice la Biblia. Que sí, que daban un testimonio tan limpio y de tanta unción y tanto poder de Dios, que la gente pecadora estaban atónitos, admirados, viendo aquel grupo tan privilegiado y tan cerca de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso eran los días apostólicos. Que sí, que la unidad para ellos era algo decisivo. Hoy quizás no podamos establecer comunidades aparte y estar todos en una sola comunidad, porque somos un gigantesco batallón. Pero hoy sí tenemos que estar unidos, porque la unidad es algo puesto por Jesús para su pueblo. Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. Mire lo decisivo, que si estamos unidos, la gente cree. Si nos dividimos, los pecadores se deshacen. Por eso, nunca ataque al hermano. Nunca vitupera al hermano, no. Ataque al diablo. Y ataque el pecado. Pero al hermano ayúdelo. Al hermano sosténgalo. Y si usted es fuerte, sostenga a los débiles. Y soportémonos los unos a los otros para que la obra de Dios camine. Y el evangelio sea alabado sea Dios, engrandecido. Gloria sea Dios y alabado aún por los pecadores. Gloria sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Es decisivo que nos unamos, y en Puerto Rico más que en ningún otro lugar, porque en Puerto Rico no hay país que Dios haya bendecido tanto como este paísito. Y el que más tiene que agradecer es el que más cuidado tiene que tener. Yo creo que nadie tiene que agradecer tanto como Puerto Rico. Por lo tanto, vamos a unirnos y a caminar ahí, clamando juntos, alabando juntos, peleando la batalla juntos, protegiéndonos y defendiéndonos unos a otros, hasta que terminemos esta jornada. ¡Alabado sea Dios! No estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de unidad cristiana. Unidad entre los que tenemos el Espíritu Santo, unidad entre los que somos del cuerpo, unidad entre los que nos movemos en santidad. Alabado sea Dios, buscando el rostro del Señor. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Jesús. Y en esos días de tanta unidad y de tanto amor y de tanta santidad y de tanto poder, dice Hechos capítulo 5 verso 1, que un varón llamado Ananías y su mujer llamada Zafira vendieron una propiedad para traerla a los pies de los apóstoles. Fíjense el amor que había en esos días, que los ricos se convertían, vendían las propiedades, se los ponían a los pies a los apóstoles, y los apóstoles les repartían a los pobres. Eso hoy no se ve ni en sueño, al lado de lo que Dios le ama. Y Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero entonces se pusieron de acuerdo para engañar con el precio de la venta. Si no tenían que engañarse, eso era de ellos. Tenían que decir, aquí traímos esta parte y nos quedamos con el resto porque lo necesitamos. Eso era de ellos. Pero se pusieron de acuerdo, no, vamos a decir allá que nos costó tanto y dejamos la otra parte que escondida a nosotros. Tengan cuidado que los mentirosos no entran ajenos a los cielos. Alaba lo que el Señor le ama. Y yo en muchas ocasiones he sorprendido a muchos hermanitos en mentiras que me he quedado atónito. Si usted es uno de esos mentirosos, arrepiéntase, pídele perdón al Señor, tírese de rodillas y conviértase de verdad, y apártese de esa basura antes que se pierda. Alabado sea Dios. Y Ananías llegó donde Pedro con su dinero y lo puso a los pies del apóstol. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué permitiste al diablo? Y como Dios le mostró, el Espíritu de Dios le mostró volando a Pedro lo que había. ¿Por qué permitiste al diablo que llenara tu corazón de engaño y cambiaras el precio de la venta? Podías haberte quedado con ella, le dijo, toda, si querías, era tuya. Pero has mentido al Espíritu Santo. Cuídese.
Con el Espíritu Santo hay que moverse con delicadeza y con cuidado, porque Jesús en una ocasión dijo, si pecan contra mí y se arrepienten, los perdono. Y si pecan contra el Padre y se arrepienten, los perdono. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no lo perdonamos ni en este siglo ni en el venidero. Alabado, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Le has mentido al Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Y dijo, no le has mentido a hombre, le has mentido a Dios. Dice, cuando Ananías oyó aquello, se desplomó. No fue que sufrió un desmayo, fue que se murió de repente. Se le fracturó el corazón de repente. Mi alma te alaba, Jesús. Cayó muerto y los jóvenes de la iglesia se movieron, lo agarraron, se lo llevaron y sepultaron el cuerpo. Y el culto, que no se sabe cuánto tiempo llevaba, pero algún tiempo llevaba, no se suspendió. El culto siguió adelante, el muerto para el hoyo y los vivos a buscar a Dios de corazón. Alabado, el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Siguió el culto adelante, ya estaban los hermanitos ahí alabando a Dios y buscando a Dios, y con un temor terrible que cayó sobre la iglesia. Dice que a veces que Dios tiene que hacer cosas terribles para que caiga temor y el pueblo se santifique y se limpie más. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios tenía que hacer eso. Aquella era una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia temerosa de Dios. Dice que la iglesia apostólica andaba en el temor del Señor y se edificaban día a día por la consolación del Espíritu Santo. Dios no podía permitir que nadie le dañara una cosa como esa, menos un mentiroso como aquel. Y cuando mintió, ahí mismo lo mató. Hoy en día, ¿por qué Dios no hace eso hoy en día? Sonríase, el Señor le ama. Si Dios fuera a hacer eso, hoy en día no habría cementerio para dejar los muertos. Alabado, que el Señor le ama. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es decir, que Dios tiene que dejar que la cosa siga para adelante. Y cuando llegue el momento, la cizaña y el trigo serán separados. Y los que siembran cizaña y los mentirosos irán a un lado. Y los que están blancos por dentro y por fuera, alabado, que el Señor le ama, esos irán hacia el reino de nuestro Padre Celestial. Pero en aquellos días que la iglesia era tan limpia y tan santa y tan pura y tan unida, cuando venía uno a dañar eso, lo fulminó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que al cabo de alrededor de 3 horas, mire lo que duraban los cultos en la iglesia apostólica. Sucede hoy en día, no queda nadie. Alaba lo que le hago. Alrededor de 3 horas llegó Zafira, su mujer. Cuando llegó, Pedro le preguntó, ¿cierto que vendieron la heredad en tanto? Sí, cierto, eso mismo fue. Y Pedro le dijo, ¿y por qué se concertaron ustedes para atentar al Espíritu Santo? Dice, primero le dijo a Ananías, mintiste al Espíritu Santo, no a hombre sino a Dios. Ahora le dijo a la mujer, ¿por qué han tentado al Espíritu Santo con una mentira como esa? Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo, mira, ahí vienen los pies de los que enterraron a tu marido. Y te van a llevar a ti también ahora. Y la mujer cayó al piso y se murió también. Y la agarraron los jóvenes y se la llevaron y la sepultaron junto al marido. Y el culto siguió adelante. 2 muertos y no se suspende el culto. Alábalo, que él vive. La iglesia estaba tan llena del Espíritu y tan llena de la bendición de Dios y tan firme en Cristo que no podía suspender el culto ni por muertos ni por nada. El muerto se murió y se acabó. El vivo tiene que seguir adelante con Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Ahora, el asunto no es que sencillamente se murieron y se enterraron. Los dos en el mismo sepulcro. El problema es que estaban los dos en el mismo infierno también. Porque la Biblia dice clarito que la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Y todo el que está aquí ahora mismo ahí en esa grada, que está en pecado, hay una sentencia de muerte sobre usted. Pero no se ponga triste, sonríase. Cristo está aquí. Hay un Salvador poderoso que le ama, que está ahí al lado suyo. Lo que tiene es que venir a Él, arrepentirse y recibirlo. Y te perdona instantáneamente, porque por eso Él murió. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero Ananías no le dio tiempo de arrepentirse. Lo fulminaron y se murió perdido. Y su mujer igual, bajo un pecado de mentira. Apocalipsis 21, verso 8. La Biblia dice que los mentirosos irán al lago de fuego y azufre junto a Satanás y sus ángeles.
Y el que está aquí oiga eso. Eso no es juego, eso es palabra de Dios. Lago de fuego y azufre. Ananías mintió, se murió y no se fue al lago de fuego, se fue al infierno. Estaba en el infierno. Al ratito llegó su mujer a saludarlo allá abajo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Los dos en la misma ruta. Ahora, ¿por qué la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que irán al lago de fuego? Porque el que se muere en pecado ahora mismo enfrenta la muerte primera, el infierno. Se salió del cuerpo, el cuerpo se echó al sepulcro, pero el alma salió del cuerpo y se fue abajo, en el corazón de la tierra de ese lugar. Y ahí está, en tormento, esperando. ¿Cuánto va a esperar? Hay gente que hace no sabe los miles de años que están ahí. Y todavía le quedan un poquito más de 1000 años más. Porque al final del reinado de Cristo, cuando venga el juicio final, entonces saldrán del sepulcro resucitados los cuerpos de los que murieron en pecado, y saldrán del infierno las almas de esos que murieron en pecado, y en cuerpo y alma y espíritu y todo lo presentarán arriba ante el trono blanco para el juicio final. Le probarán la culpabilidad y entonces enfrentarán la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. ¿Qué clase de destino le espera a los pecadores? Pero mire, si usted cae en ese lazo porque quiere, porque usted puede estar perdido, puede haber matado, puede haber robado, puede haber adulterado, puede ser una prostituta, puede ser un adicto a droga, puede ser lo que sea, pero Cristo está aquí y Él perdona, Él por todos murió, Él está aquí en esta noche para darle vida. Alabado sea Dios, es cuestión de venir a Él. ¡Ay, Samaya Soba! Y una de las cosas más lindas del Señor es que el que a mí viene, no lo echo fuera. No hay acepción de personas, no hay prejuicios raciales, no hay favoritismo con nadie. No tiene favoritos aquí abajo a nadie. Ama hasta a los pecadores. Pero si el pecador no se arrepiente, la ley de Dios lo alcanza. La paga del pecado es muerte. Pero según hay esa parte tan trágica y terrible, la paga del pecado es muerte. Seguido la Biblia dice, pero el regalo de Dios, óigalo, un regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria a Dios! Lo más grande es una ironía increíble. Lo más grande que hay aquí abajo, la salvación del alma, es de regalo, de gratis. Y todo lo demás hay que pagar. Por la comida usted tiene que pagar, por la ropa tiene que pagar, por todo tiene que pagar, por la luz eléctrica tiene que pagar, y ahora más que nunca, por el agua tiene que pagar, por todo tiene que pagar. Y la salvación del alma, que es lo único eterno, lo único importante, lo único decisivo, no hay que pagar un centavo. Cristo pagó el precio ya, todo está pago ya. Hace rato que compró salvación para la humanidad, con sangre, con muerte, con dolor. En la cruz del Calvario compró esta maravilla. ¡Alabado sea Dios! ¡Reciba Jesús y viva! Eso no lo tiene ninguna religión, ni ningún religioso muerto espiritualmente. Lo tiene solamente el Cristo que resucitó de entre los muertos para dar vida a la humanidad. Glorias a Dios. Todo el que está ahí en esta noche que está en pecado, todo el que está ahí en esta noche que no es salvo, no se ponga triste, no se ponga desesperado. Venga a Cristo en esta noche, no se vaya de aquí sin salvación, no se vaya de aquí de ninguna manera perdido, con sentencia de muerte sobre su cabeza. Salga de aquí en esta noche vivo. Glorias a Dios. En la tierra hay dos tipos de personas. Uno que están vivos y otros que están existiendo. Sonríese que el Señor le ama. Los que están vivos porque tienen vida de Cristo. Ahí le dice que en Él estaba la vida, en Él, nada más que en Él. No la tiene San Antonio, no la tiene Santa Teresa, solamente lo tiene Cristo Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida y la luz. El que no tiene a Cristo está muerto y en tinieblas. Se ponga triste, esta es la noche de entrar en la luz, esta es la noche de entrar en la vida. Y montones de personas que están en pecado respiran. Y algunos están gorditos y saludables, y comen, y hablan, y estudian, y trabajan, pero están muertos espiritualmente. Están existiendo para irse a la condenación, existiendo para irse al matadero. Pero en esta noche cambie ese destino de muerte por el destino de vida. Esa no es la voluntad de Dios para usted, esa no es la voluntad de Dios para nadie. Dios envió a su Hijo a morir para que todos fuéramos salvos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todo el mundo sobreviva esta generación torcida. ¡Glorias a Dios! ¿Que se pierde porque quiere? Alguien pagó el precio por usted, alguien ya murió en su lugar, que está esperando que usted le diga, Señor, sálvame.
todo el que invocare su nombre será salvo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es noche de victoria. Quiere decir que aquellos dos mentirosos, se murieron los dos. Los dos se fueron, los cuerpos al sepulcro y las almas al infierno. Oiga, y eran dos creyentes de la iglesia apostólica. Qué silencio, se le fue el gozo a mucha gente. Quiere decir que aquí no basta con ser pentecostal, ni ser metodista, ni ser bautista, ni ser evangélico. Aquí hay que vivir la palabra de Dios. Aquí hay que vivir conforme a esa ley que viene del cielo. Alabado sea Dios. Esa es nuestra lámpara. La palabra bendita del Señor. Y usted puede ser evangélico y si vive en mentira y en engaño está más perdido que nadie. No importa la denominación evangélica. No hay favoritismo con nadie. Eran dos creyentes de la iglesia apostólica. Vendieron una propiedad para traérsela a los apóstoles. Y se fueron al infierno con todo y venta. Y con todo y dinero que lo trajeron. Toma Pedro. Yo no sé qué Pedro haría con el dinero, pero ellos se fueron al infierno. Alaba lo que el Señor les ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que no basta con dar ofrenda. No basta con dar diezmo, todo eso es parte de la Biblia, todo eso es importante, pero si está en pecado se pierde con todo el dinero y con todo el ofrenda y con todo el diezmo. Alabado sea Dios, nada de eso salva, hay que arrepentirse, hay que lavarse en la sangre de Jesús, hay que vivir por la palabra y entonces hay salvación. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero fíjese usted la frase que le dedicó Pedro a la mujer de Ananías. Porque has tentado al Espíritu Santo. Sea bendito el Señor Jesús. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Aquí, ese es el que está aquí ahora. Dios el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Dios el Hijo está a la diestra del Padre allá arriba. Dios el Padre está en el trono allá arriba. Alabe lo que Él vive. Pero Dios el Espíritu Santo está aquí. Ese es el que está aquí. Por eso, déle atención al Espíritu Santo. Hay gente que no le habla nada que a Jesús y al Padre y se olvida que el Espíritu Santo es el que hace todo. Que se siente triste al lado de usted porque no le da atención. De vez en cuando dígale, querido Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, te quiero tanto, tú eres mi consolador, tú eres el que está siempre conmigo. Gracias Jesús por enviarme el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús. Han tentado al Espíritu Santo, le dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que una mentira ahí directa a Dios, es una tentación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pedro dijo, han tentado al Espíritu Santo. Si el que tentaron, al que le mintieron fue a Pedro. La mentira fue a Pedro. Pero el problema es el siguiente, que Pedro estaba convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ya Pedro no vivía, el que vivía era Dios en Pedro. A quien estaban hablando era al Señor, porque Pedro estaba muerto. Alabe lo que él vive. Estaban mintiéndole al Señor, estaban mintiendo directamente a Dios, estaban mintiendo directamente al Espíritu Santo, del cual estaba lleno Pedro. Alabado sea Jesús. Y Pedro clasifica eso como una tentación al Espíritu Santo. Tentaron, han tentado al Espíritu Santo. Ahora, es bueno que entendamos que no solamente mentir, lo que es una tentación el Espíritu Santo, hay otras formas de tentar al Espíritu Santo también. ¿Alaba lo que le ama? Yo conozco hermanitos evangélicos que vuelan por las carreteras. Serían muy buenos pilotos, ¿ah? Sin importarle poner en peligro la vida del prójimo, ni la propia de ellos. Están tentando al Dios del cielo. La Biblia dice que las autoridades están puestas por Dios y tenemos que respetarlas, amarlas y orar por ellos. Y si están puestas por Dios, la ley de la tierra es ley de Dios también. Hay que respetarla. Y los evangélicos tenemos que respetarla. Y si dice 50 millas, no puede, se meta 55, que va por su cuenta, va tentando a Dios. Por eso se han matado tantos evangelistas y tantos siervos de Dios en la carretera. Porque mientras yo vaya a la velocidad de la tierra, Señor, cuídame, me tiene que cuidar porque Él lo prometió. Enviaré los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Pero si yo voy a 70 millas,
donde dice 50, dice 45, ¿quién me va a cuidar? Si usted es un irresponsable. Sonríe, señor, Señor le ama. Está arriesgando la vida de los demás automovilistas, de la gente que van transitando, la suya propia. Está tentando a Dios y ahí se han matado montones de evangelistas con ministerios grandes, se han matado en las carreteras. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, yo viví la experiencia trágica de perder en las carreteras en Argentina 2 de los muchachos más valiosos que yo jamás he tenido en el ministerio. Que los amonesté no se sabe cuántas veces y le dije, no corran a esa velocidad, que están tentando a Dios, están violando la ley de la tierra, no los va a proteger el Señor. Sin embargo, en una ocasión, viniendo de predicar una campaña, Dios los usaba en forma tremenda. Venían como a 150 kilómetros por hora. Embistieron contra un camión que estaba de madrugada en la carretera sin luz por detrás, se hicieron pedazos. Perdimos 2 siervos de Dios de tanto valor por tentar a Dios y moverse. Y habían predicado esa noche. Y como cuenta el pastor de la campaña, donde ellos estuvieron, cómo Dios lo usó. No basta que prediquemos, no basta que Dios nos use, no basta que hagamos milagros en el nombre de Jesucristo, no basta nada de eso. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que vivir por la palabra de Dios, si no, nos pesca el diablo en cualquier momento. Que aprovecha el diablo cualquier desliz. Y en Puerto Rico hay montones de pilotos evangélicos que guían por las carreteras, conducen aviones de 4 ruedas acá abajo. Alabado sea Dios. Cuídese, hermano, que no queremos que usted se nos vaya antes del rato. Necesitamos todo el ejército aquí abajo hasta que suene la trompeta. Cuando suene la trompeta nos vamos. No se me muera todavía. Quédese aquí abajo. ¿Qué necesidad de soldados para pelear contra el diablo? Las últimas batallas son las últimas batallas. Hay que movernos con cautela. Hay que movernos ahí en la palabra. Porque en la palabra no hay diablo que pueda con nosotros. En la palabra se cumple lo que él dijo. Colmaré el número de tus días. Alabado sea Dios. Enviaré los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. ¡Ey, Samaya Sahaba! Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. En esa misma trampa quiso el diablo hacer caer a Jesucristo. Cuando lo subió arriba al pináculo del templo, arriba de las almenas, y le dijo, tírate, que la Biblia dice que está escrito, le dijo. El diablo conoce la Biblia mejor que todos nosotros. Está escrito que enviaré los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos y no permitirán ni siquiera que tu pie choque contra una piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Alaba lo que Él vive. Todas aquellas cosas que se pueden evitar y que ponen en peligro nuestra salud y nuestra vida son tentaciones a Dios, hermano. Tentaciones a Dios, peligrosas que nos pueden costar la vida. Se ha glorificado el nombre de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Porque hay tanto enfermo en el pueblo de Dios hoy en día. Hermano, hay más enfermos entre los evangélicos que hierba en los estadios. Promotores evangélicos comen 7 veces al día. Están mascando todo el tiempo. Eso es la vaca, hermano. Nosotros no. Nosotros somos los creyentes del evangelio. Alaba lo que el Señor le ama. Dañan el estómago, dañan el sistema digestivo, dañan todo. No se supone que el ser humano viva para comer. Comemos para vivir saludables y tener un cuerpo que sea instrumento del Espíritu Santo, hermano. El alimento hay que ingerirlo. Pero cuando uno entra en esos puntos de glotonería, hermano, eso es pecado. Jesús lo dijo especialmente para este tiempo. Especialmente para este tiempo. Lucas 21:34 dijo, cuidaos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. En una ocasión hubo un siervo de Dios en este país que tuvo una visión. Yo me acuerdo que fue a casa a contarme y me dijo, hermano, Dios me mostró la idolatría de su pueblo. Y dije, no me diga que también ahora los evangélicos están adorando muñecos. Dijo, no es eso. Alaba lo que Dios le ama. Me dijo, me llevó una visión en la llanura y había una multitud incontable y me dijo, esa es mi iglesia, ese es mi pueblo. Y yo miré aquella multitud tan grande. Y de pronto miro y frente a la multitud había un plato gigantesco. Y al lado del plato cucharilla, tenedor, cuchillo, pero de tamaño gigante. Y entonces ellos todos hacían reverencia delante del plato y se doblaban. Y esa es la idolatría de mi pueblo. El arroz con habichuela, al lado que Dios le ama. No es pecado comer
Pero es pecado poner la comida primero que la obra de Dios, primero que la salud de uno, primero que tantas cosas importantes. Y es pecado comer en exceso, porque daña el cuerpo. Pero hay un fruto del Espíritu que se llama templanza, que es una voluntad poderosa que nos da Dios para hacer lo correcto. Y acuérdense que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto no es un basurero para echarle basura todo el tiempo, ni una trituradora de cemento para echarle en exceso para que triture. Este es el templo del Espíritu Santo, hay que cuidar esto. Este es el instrumento del Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Este es el instrumento del Espíritu Santo para orar por los enfermos. Este es el instrumento del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Hay que cuidar esto, que esto esté vigoroso, que esto esté fuerte, que esto esté sano, que esto esté capacitado para ser usado por Dios. ¡Alabamos a Dios! Pero yo tuve una vez un líder en cierto país que me confesó y me dijo una noche: hermano, yo no pude predicar. Yo me senté y hablé de algunas cosas, porque de la altera que me había dado esa tarde no pude estar en pie para predicar. Qué testimonio más lindo. Sonríase que el Señor le ama. Increíble pero cierto, hermano. Quiere decir que hay muchas formas de tentar a Dios. Y cuando la gente abusa en cierta forma, de pronto aparece con úlcera, y aparece con gastritis, y aparece con estreñimiento, y aparece con cáncer también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y después pide a Dios que lo sane, y se revienta uno orando y no se sana. Y dice: pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Yo no sirvo. No es eso, Él es el que no se sana porque está tentando a Dios. Sigue comiendo en exceso con toda la enfermedad que tenga. Alaba lo que le ama. No se ponga triste, pero sea prudente. Jesús dijo que fuéramos prudentes y fuéramos sabios y nos cuidáramos. Alaba lo que el Señor le ama. Dijo que el que destruye este cuerpo, Él lo destruirá a Él. Lo destruirá a Él. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Alaba lo que Él le ama. Quiere decir que aún Jesús fue tentado. Y le dijo: no, te equivocaste, diablito, el cliente. Alaba lo que le ama. Eso mismo tengo que decirle nosotros. Eso mismo tengo que decirle nosotros al diablo. Cuando venga una tentación, vuela por la carretera, métele el cabo a eso que estás apurado. Hay que llegar a tiempo y dile: no, mijo, no, te equivocaste. Voy tranquilo, voy orando, voy meditando en el Señor, voy gozándome y alabando a Dios mientras obedezco la ley de la tierra. Vuela tú si quieres. Alabado sea Dios. Repréndalo cuando venga a tentarle a usted. Pero Ananías y Zafira tentaron a Dios y se fueron al infierno los dos. Y eran dos creyentes, dos convertidos de la iglesia apostólica, que traían una buena cantidad de dinero para la obra. Pero dinero mintiendo, hermano, es pecado. Si hace algo, hágalo con honestidad. Mejor no haga nada antes que hacer la cosa en engaño. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos alaban? Ahora dice la Biblia que en esos días la iglesia tenía un poder tan sobrenatural que hasta los pecadores alababan la iglesia. Hechos capítulo 5, verso 12 lo dice. Dice que traían los enfermos en lecho, en camilla, los ponían en el suelo, en las calles. No cabían de tanto que había en el lugar de adoración. Esperando que aunque fuera la sombra de Pedro tocara su cuerpo. Creyendo que si la sombra de Pedro los tocaba se sanaban. Mire la clase de fe. ¿Y quién era esa gente que tenía tanta fe? Gente pecadora, inconverso. Y dice, multitudes de ellos se convertían al Señor cuando los enfermos eran sanados. Y los traían de Jerusalén y de ciudades y aldeas fuera de Jerusalén. Traían la multitud de enfermos y se convertía la gente según se sanaban los enfermos. Mira el poder que tenía la iglesia y la autoridad que tenía la iglesia. La clase de prestigio que los inconversos traen los enfermos a la iglesia. Pues usted sabe lo que es eso, hermano. Hoy en día estamos al revés. Nosotros, la iglesia, llevamos a los enfermos, a los pecadores allá a los hospitales para que los atiendan. Sonríase si puede. Alaba lo que le ama.
Fíjense, hermano, que el reclamo de Dios a la iglesia actual, como lo fue a la iglesia de Éfeso ya a finales de la edad apostólica, es, Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en adelante, es vuelve a las primeras obras. Eso está ahí en la Biblia. Le dijo, tengo que atarte una cosa, te has apartado el primer amor, mira ven de dónde has caído. Oye, eso, estaba caída y era una iglesia apostólica, iglesia de Éfeso. Mira bien de dónde has caído, vuelva a las primeras obras o te quito tu candelero de tu lugar. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Había tanta fe que dependían de Dios para todo y los inconversos tenían que coger para acá. Hay mucha gente inconversa que no se han convertido, pero son listos, son inteligentes y observan. Cuando veían aquel poder en la iglesia decían, un momentito, llevo a mis enfermos al hospital, me cobran, a lo mejor no se sanan, los llevo a esa gente, nos cobran un centavo y se sana todo el mundo, pues para allá voy. Pero después que se sanaban, se convertían, porque no hay anzuelo más grande para pescar en la iglesia, no hay red más grande para pescar que los milagros y la sanidad divina. Alabado sea Dios. Por eso es que el diablo no quiere que haya milagros, ni haya sanidad divina. Alabado sea Dios. Y hay evangélicos que dicen, no, eso era para los apóstoles. Mentiroso, eso es ahora más grande que nunca. Estamos en los últimos días, estamos en los días de la gloria postrera, estamos en los días decisivos, cuando la humanidad tiene que ver la gloria de Dios, para que sea un recto escape. Alabado sea Jesús. Hay poder en Jesucristo. Los del pueblo no se atrevían a juntarse con ellos, pero los alababan y reconocían el prestigio de aquella poderosa iglesia. Y dice que caminaban en el temor del Señor. Y la iglesia se multiplicaba día a día por la consolación del Espíritu Santo. Nada contristaba al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba ahí, consolando, convirtiendo a la gente, operando milagros de todo tipo. Eso es lo que se supone que hagamos hoy en día. Lo único que hoy en día hay una diferencia, que hoy en día dice la Biblia que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. Hará lo que le ama. Y para hoy en día es aquello que Cristo dijo, y harán mis obras, pero aún mayores que estas harán. Ahora es el momento, esta es la época, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros viejos, sobre vuestras viejas, sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas. Derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Alabado sea Dios, tendrán visiones, soñarán sueños. Esta es la época del avivamiento final. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Mire, usted está en una iglesia evangélica que no cree en sanidad divina, no cree en las lenguas, no cree en bautismo Espíritu Santo, no cree en milagros. Salga huyendo de ahí. Desaparezcase. Meta los frenos cuando llegue a la puerta y suelte el polvo ahí, déjeselo atrás también. Ni los incrédulos ni los mentirosos están ajenos a los cielos. ¡Alabado sea Dios! Una vez alguien me dijo, usted está dividiendo la iglesia. Yo dije, ¿cuándo? Cuando usted dice que se vayan. Y eso no es ninguna iglesia, es un club social llamado evangélico. La iglesia es una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios, una iglesia donde hay santidad, una iglesia donde hay pureza, una iglesia donde hay poder de Dios, una iglesia donde se cree en la palabra, una iglesia donde se alaba a toda voz con libertad al Dios del cielo, porque Él vive en la alabanza de su pueblo. Esa es la iglesia donde las señales son, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Esa es la iglesia de Jesús. Amén. Salaya Sujaba. Bendito sea su nombre. Amigo querido que está aquí en esta noche usted, amigo, acepte a Cristo. Él le perdona instantáneamente, su sangre va a limpiar su pecado. Y añádase inmediatamente una iglesia que enseñe la Biblia como está. Aquí no tiene autoridad nadie para cambiar la Escritura, ni añadirle ni quitarle. La Escritura está para ser vivida. Hay que vivir por esa palabra como está. No le quite, que la daña. No le añade, que la daña. Como está perfecta. Como está buena. No vino de hombre, vino del Espíritu Santo, vino del cielo. Es pan que vino del cielo a dar vida. Alabado sea Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y en esa iglesia apostólica, como se vivía esa palabra, el Espíritu de Dios se movía con libertad, haciendo milagros de todo tipo. Y los inconversos corrían a la iglesia.
con sus enfermos, y multitudes se convertían al Señor cuando sus enfermos eran sanados. Mira el poder que había en la iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que como había tanto milagro y tanta bendición, y el pueblo alababa a esa gente, se llenaron de celo los grandes religiosos de aquellos días. El mismo diablo, no ha cambiado el diablito tampoco. Los príncipes, los sacerdotes grandes, los miembros de la secta de los saduceos, que no creían ni la resurrección, se rebelaron contra los apóstoles, se llenaron de celo y fueron y agarraron a Pedro y a Juan y a otros de los apóstoles y los metieron a la cárcel. Ahí estaban encerrados en la cárcel los hermanitos y ellos preparando un concilio el otro día para acabar con ellos. Pero esa noche el ángel del Señor entró en la cárcel, abrió la cárcel, los guardias estaban allí y no lo vieron. Sacó a los apóstoles para afuera y le dijo: mañana se me presentan en el templo más temprano que nunca y enseña las palabras de esta vida. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo le llamaron al evangelio. Palabra de vida. La palabra, enséñale la palabra de esta vida que está en Cristo, esta vida que es eterna, esta vida que es para ustedes gratis, esta vida que se la van a dar en esta noche, amigos, si viene a Cristo Jesús, pero que está solamente en Cristo Jesús. Esto no lo tiene ninguna religión, ni ningún hombrecito, lo tiene solo Cristo. Esta es su noche, amigos, aprovéchese, sálvese y entre en la vida. ¡Gloria a Dios! Anúncianle esa palabra de esa vida. Y al otro día, cuando los sumos sacerdotes y el príncipe de los sacerdotes reunieron e invitaron todos los ancianos y todos los grandes de Israel y dijeron: vayan y busquen los hombres de Jesús acá, vamos a acabar con ellos. Cuando llegaron a la cárcel, los que llegaron miraron y vieron que no había nadie dentro y corrieron para acá. Fuimos a la cárcel, está cerrada las puertas, los guardias están en su lugar, pero dentro no hay nadie. Se quedaron atónitos, no encontraban qué comentar ni qué hablar. Pero llegó alguien y dijo: mire, los hombres que ustedes están buscando están enseñando la palabra, están hablando del Jesús ese ahí en el templo desde temprano por la mañana. Alaba lo que él vive. Mire, el que tiene a Cristo no le tiene miedo a los sumos sacerdotes. El que está firme en Cristo no le tiene miedo a la religión grande, no le tiene miedo a nadie, está firme, saben quién ha creído, saben quién está con él con nosotros, quién contra nosotros, se mueve para el Espíritu, se mueve en obediencia, hace lo que Dios diga aunque nos cueste el cuello, como a Juan el Bautista. ¡Alabado sea Dios! Preocúpese de lo que diga nadie, de lo que comente nadie, de lo que ataque, nada de eso. El problema de nosotros es obedecer a Dios y movernos con él, llevar esta palabra que es la única esperanza de la humanidad. La única esperanza de Puerto Rico es esta palabra. Puerto Rico, hay que no solo predicar, hay que orar y ayunar y clamar para que Dios tenga misericordia de este país, porque aquí es como en ningún sitio, hermano. Aquí hay 12 emisoras cristianas, canales de televisión, bombardeando palabra de Dios de por la mañana hasta por la noche, diariamente, sin tregua, de lunes a lunes y de lunes a lunes, ahí sin tregua, todos los días, domingo, a toda hora, todo el tiempo, palabra de Dios, y Cristo salva, y Cristo sana, y Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Arrepiéntase, conviértase a Él, sálvese, no se pierda, la paga del pecado es muerte, y eso es ahí diario. Alá lo que Él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Que sí, que este es un país que le debe más a Dios que a nadie, y al que más le ha sido dado, más le será demandado, dice la Biblia. Nosotros tenemos que cuidarnos, y el pueblo de Dios unirse y limpiar y santificar sus vidas para que no nos caiga un juicio antes de que suene la trompeta. Después que suene la trompeta, a Dios que reparta suerte, dice el del campo, alabro, que el Señor le ama. Pero antes de que suene la trompeta no podemos permitir que nos parta por medio de un terremoto, o vuelve otro ciclón como el que apenas nos rozó y ahora nos pase por el centro del país y nos haga pedazos. Puede suceder en cualquier momento, mientras en este país hay enemistades y contienda entre el pueblo y se haga público para escandalizar la obra de Dios y deshacer los pobres pecadores que oyen. Mientras se haga eso, estamos en peligro de que en cualquier momento haya un juicio. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que agarrarse de Dios y clamar y gemir a Dios y llorar delante de Dios para que Dios nos libre
hasta el rapto. Después del rapto, si se queda, más le valdría no haber nacido. Alá de lo que él vive. ¿Cuántos se van? Dice la Biblia que los sumos sacerdotes enviaron a buscar a los apóstoles, mandaron sus magistrados allá al templo y los agarraron, pero suavemente, mirando al pueblo con temor, porque esos judíos eran expertos tirando piedras, y cuando se enojaban tenían una puntería, mire, cuando ponían el ojo ponían la piedra, alá, lo que Dios le ama. Dijeron, esto si le hacemos fuerza a esta gente, nos entran a pedrar, y muy suavemente y con disimulo se los llevaron. Y los trajeron ahí, ante el concilio de los grandes de Israel. Y el príncipe de los sacerdotes le dijo, pero no les di una orden, que no anunciaran más ese nombre aquí en Jerusalén. Y han llenado Jerusalén de la doctrina de ese Jesús. Y Pedro le dijo, ¿y a quién debo obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ese Pedrito no se da miedo a nadie, alaba lo que se le ama. Lo dejan meter a la casa y está tan tranquilo como si nada. Es menester que obedezca a Dios primero que a los hombres, le dijo. Le dijo, porque ese Jesús que nosotros anunciamos, ese es el que el Dios del cielo puso por Salvador, para que se arrepienta Israel. Y ese es el que Dios ha ensalzado y está arriba a la diestra del Padre. Y ese es el que ustedes mataron, dijo en la cara al sumo sacerdote. Alaba. Estas palabras, ustedes son los criminales. Mi alma te alaba, Jesús. Ese es el que ustedes entregaron y mataron. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dice que crujían los dientes, como cuando Esteban, que estaban a punto de entrar a pedrar a los pobres hermanos. Pero cuando estaban a punto de caer de arriba y acabar con ellos, apareció un hombre que se llamaba Gamaliel, que era doctor de la ley, un maestro de la palabra respetado y muy estimado. Le dijo, un momentito, saquen los hombres estos fuera de aquí un momentito en lo que yo les hablo. Sacaron los apóstoles fuera y le dijo, tengan cuidado con lo que van a hacer con esos hombres. Porque ustedes saben que hace un tiempo se levantó un tal Teudas y trajo ahí un asunto y como 400 hombres vinieron detrás de él. Pero de pronto lo mataron y se disolvió todo. Y después apareció otro, Judas el Galileo, no el que se fue al infierno, sino otro Judas más. Judas el Galileo, y también multitudes se fueron detrás de él. Pereció y se disolvió todo. Por lo tanto, cuídense, que si eso no es de hombre, no es de Dios, eso terminará, eso desaparecerá. Dejen quietos los hombres y déjenlos ir. Pero si eso es de Dios, van a encontrar que están peleando contra Dios. Alá, lo que lean. Ahí que está el punto. Y hay que tener cuidado con lo que uno juzga. Cuídese. Y cuidado con lo que uno habla. Porque Dios no nos llamó a juzgar. El juez es Él. Él. Está hablando de Jesucristo. A ese lo puso Dios como juez de vivos y de muertos. Y juzgará a todo el orbe en justicia en el día que se acerca. Pero nosotros no, a nosotros nos dijo lo contrario. No juzguéis para no ser juzgados. No condenéis para no ser condenados. Usted no juzgue a nadie ni condene a nadie, no. Ore por la gente. Ataque al pecado. Predique contra el pecado. Predique contra el ecumenismo que es del diablo. Predique contra el crimen. Predique contra los robos. Predique contra el adulterio. Predique contra el bandidaje que hay aquí abajo en esta tierra. Contra la pornografía. Alabado sea Dios. Contra los abortos. Todo lo que es de Satanás. Predique contra eso. Pero cuídese de aquellos a quien Dios ha ungido para predicar también. Pero están mal. Si están mal o no, eso lo sabe Dios. Pero están haciendo esto y lo otro. Mire, hermano, Jesucristo estuvo al lado de él, a Judas, 3 años y medio. Y Judas era un ladrón. No me diga que Jesús no lo sabía. Y en los 3 años y medio no le dijo una palabra, ni lo acusó delante de Pedro ni de nadie, lo dejó quietecito. Y Judas predicando y robando, y predicando y robando, y Judas echando fuera demonios y robando, y Judas orando por los enfermos y robando. ¿Cuántos estarán en el cielo que se convirtieron por el ministerio de Judas? Pero cuando llegó el momento se lo llevó el diablo. Deja a Dios que haga justicia. Si usted no fue llamado para hacer justicia, ni para criticar, ni para juzgar, ni para condenar. Usted fue llamado para predicar. Predique el evangelio como está. Predique la palabra de vida. Predique esta buena nueva de salvación. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que ese hermano está mal? Llámelo y aconsejelo. Pero solo a él, no escandalice el nombre de Dios. Solo a él, llámelo, aconsejelo.
Exhórtelo. Sigue en pecado, allá él con Dios. El don de discernimiento, estaba el don de ciencia, el don de milagro, sanidad divina. Tremendo como Dios lo usaba. Y estaba más perdido que el diablo. Igual que Judas. ¿Y por qué yo le voy a impedir que predique si está hablando de la gente? Allá él. Pero cuando llegó el momento, murió ardiendo en un fuego, en un cabaret. La justicia de Dios alcanza tarde o temprano a los hipócritas. Alcanza tarde o temprano a los Judas. Alcanza tarde o temprano a todos esos mentirosos que predican hoy en día y hasta pastorean algunos y están en pecado escondido. Se van al infierno, pero avance y arrepiéntase. Si se arrepienta, Dios lo perdona. Si se arrepienta, Dios lo salva. Si se arrepienta, Dios lo libra. Pero si no se arrepiente, le espera la condenación. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! 3 años y medio Judas predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos, y el Señor calladito, predicando él y Judas oyendo, oportunidad para que se arrepintiera, diciendo los ladrones no entran ajenos a los cielos, y Judas seguía robando. Pero cuando llegó el momento en que se acabó la oportunidad, se le metió el diablo en el corazón y se lo llevó. ¿Alá lo que le ama? La justicia de Dios alcanza tarde o temprano. ¿En dónde se esconderá uno? No, aquí lo que hay que ser sincero con Dios y ser honesto con Dios. Y si yo fallo y cometo una falta, me tiro al piso ahí a gritar y me humillo a Dios y le pido perdón a Dios y me arrepiento y le mando a Dios que me dé fuerza para no volver a hacer lo mismo otra vez. Alabado sea Dios. Y sigo para adelante con el Señor y el Señor perdona instantáneamente a que se arrepiente. Y si busca a Dios de corazón, le da fuerza para rechazar el pecado. Ahí le dice que el que vive en Cristo no peca. Es decir, que lo que está aparentemente en Cristo predicando y pecando es porque no están viviendo en Cristo nada. Están viviendo como se le antoja a ellos. Una vida superficialmente cristiana, sin consagración y sin oración suficiente. Y sin ayuno, y sin humildad y mansedumbre. Porque usted puede ayunar y puede orar, y puede predicar y puede hacer todo, pero manténgase humillado. Reconociendo a Dios diariamente. Tú sabes que soy poca cosa, tú sabes que soy un siervo inútil, tú lo dijiste, incapaz, insuficiente, pero tú ayúdame, no permitas que lo haga yo, hazlo tú a través de mí, no permitas que yo haga esto ni lo otro, no, tú hazlo a través de mí, dependo de ti, socórreme, alabado sea Dios, y de esos humildes el reino de los cielos, de esos pobres en el espíritu es el reino eterno, alabado sea Dios. Pero cuando algunos Dios los levanta y se cree que son algo, y ya se ponen como el pavo real, y se ponen ya un poquito soberbios, a los soberbios de la espalda. Y cuando tú ves un siervo de Dios que ya está medio soberbio, es que está a punto de caer. Alá, lo que el Señor le ama. Es que está a punto de caer. Yo nunca olvido aquí en este país un siervo de Dios que me agarró a mí por teléfono y me llamó y me insultó y me dijo 1000 cosas. Bueno, lo que se le antojó. Pero mentiras monstruosas, porque las que yo no sé quién se lo dijo. Yo dije, no es cierto. Sí, es cierto. Después que se hartó de insultarme, colgó el teléfono, yo me tiré al piso a gritar por él, y a gemir por él, a llorar por él, y con todo lo que grité y lloré, cayó en adulterio los pocos días. Y se hundió, jamás se ha levantado. No, hermano, no. Este es el camino de soberbio, este es el camino de orgulloso, este es el camino de gente humilde, porque Dios levantó a Moisés en la forma tan tremenda que lo levantó, porque era el hombre más manso que había sobre la tierra, alabado sea Dios, y ahí se quedó mansitito, y a los 120 años, ni la vista se lo había opacado, ¡ay, Samaya Saba! A los 120 años la energía estaba intacta, a los 120 años se subió por sus piernas, no tenía artritis, alabado sea Dios, y llegó arriba a la cima del monte, y arriba durmió en los brazos de Jehová, alaba lo que él vive. No se vive la palabra, Dios responde y su vida está en nosotros para sostenernos. Bendito sea Dios. Enoc era profeta, varón de Dios, andaba con Dios. Esa es la religión que a mí me gusta. Alaba lo que él vive. Yo soy loco con esa religioncita. Andaba con Dios, echado de brazo con Jesús. Te amo, te quiero, te beso, te aprieto. Eres mi vida, enamorado de Dios. Y tiempo antes del diluvio, Dios se lo llevó con él para que no conociese la muerte. Y está vivo allá arriba todavía. Como 5000 años de edad tiene. Alá, lo que le ama. Sonríase, que el Señor vive.
Gloria al nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Y dice la Biblia que aquellos hombres que estaban ciegos de celo y de odio, como que abrieron un poco los ojos, lo que Gamaliel les habló de esa forma tan prudente, y soltaron a los apóstoles. Pero antes de soltarlos, los azotaron. Son tan bandidos que, aunque reconocen, primero le dan una pela, te dice. Y Pedro y Juan y Santiago dice que salieron gozosos. Imagino que las espaldas ardiendo de la pela que le dieron. Gozosos porque habían sido encontrados dignos de ser vituperados y estropeados por el nombre de Jesucristo. Alábalo, que le hablo. Mire qué clase de estatura espiritual había en estos hombres. Y Pedro no había ido ni a primer grado. Esto no es cuestión de letra, esto es cuestión de Espíritu Santo y fuego, esto es cuestión de entendimiento. Alabado sea Dios en el Espíritu. Pedro no tenía letra, pero estaba lleno del poder de Dios. Mire qué mansedumbre. Ay, gracias Señor que permitiste que me azotara por causa de tu nombre. Gloria sea Dios. Hay evangélicos hoy en día llenos de letra, llenos de cultura, que si le llegan a dar una oreja así, se paran como un gallo de pelea. Reprende ese diablo peleón. ¡Alabado sea Dios! Mire qué clase de ejemplos dieron esos hombres nosotros. Gente rústica, gente humilde, sin letra, pero con esa mansedumbre, esa humildad, esa estatura espiritual, que no viene por la letra, viene por la consagración y la comunión con el Dios del cielo. Pero cuando uno se pone en comunión con Dios, vive para Dios y ama a Dios más que otra cosa, se le pega lo de Dios. ¡Alaba lo que vive! ¡Gloria a Dios! Sea bendito el Señor Jesucristo. Estos son los días decisivos para la humanidad. Estamos bien en los últimos días. Amigo que está aquí, entienda esto claro. Todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas. Todo está cumplido. Estamos a punto de volar hacia el cielo. ¿Quiénes se van, amigo querido? Hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que se han convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Hombres y mujeres santos por dentro y por fuera. Le fue el gozo a alguna gente, al lado de lo que el Señor le ama. Al lado de lo que Él vive. La Biblia dice que el propio Dios de la paz te santifique plenamente. Espíritu, alma y cuerpo sean encontrados irreprensibles para la gloria del Señor. Aquí hay que convertirse de verdad, hermano. Por dentro primero que nada, porque es lo eterno y lo que se va a salvar o se va a condenar. Pero por fuera también, porque esto es templo del Espíritu Santo. A mí hay evangelios que me han dicho, hermano, Dios no ve lo de afuera. Yo le he dicho, Dios no es miope será usted. ¿Quién no ve lo de afuera? ¿Cómo puede ver lo de adentro sin ver lo de afuera? Eso sí es verdad que es un aborto de la naturaleza. Dios lo ve todo fue creado por Él, todo tiene importancia, lo más importante porque es lo eterno, pero lo de afuera es templo del Espíritu Santo. Cuídelo de afuera, no imite modas de los pecadores. Alabado sea Dios. Viva como demanda la Biblia, honestamente, limpiamente, digno de Dios. Somos de arriba, no somos de abajo. Los de abajo con los de abajo, pero los de arriba somos de arriba. Alabado sea Dios, vivimos como los de arriba. Alabado su nombre. Cristo viene. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. La iglesia del Señor no es Hollywood. Hollywood está para juicio. La iglesia del Señor es una iglesia santa, sin manchas ni arrugas, gloriosa, inmaculada, sin mentira en sus bocas. Eso es lo que se va. Usted se puede ir también, amigo, porque algunos postreros serán primero. Venga, amigo, avance, conviértase en esta noche, afírmese en Cristo, que a lo mejor se va primero que algunos evangélicos que llevan años de convencimiento, que no se han convertido todavía. Alabado sea Dios. Y usted se va a ir primero que ellos. Pero no se vaya sin Cristo, amigo, por nada. Que esta es noche de victoria. Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo, Dios lo ama a usted, ama a su familia. Usted tiene una promesa, amigo, una promesa. Oiga, amigo, cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios. Esta es noche de victoria, amigo. Ponga su fe en Jesús, conviértase a Jesús, para que le ponga un seguro de vida a los hijos que usted ama, a la familia que usted tiene. No se pierda, pronto será tarde, millares perecerán en los juicios que vienen. Pero los que se conviertan a Cristo escaparemos a tiempo para el cielo. Porque los que guarden la palabra de mi paciencia, yo también los libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. ¡Glorias a Dios! Por eso que Dios en esta época está haciendo los milagros más grandes que jamás se habían visto.
para que hasta los ateos crean. Porque esta es una época muy científica. Lo quieren meter todo en un tubo de ensayo. Lo quieren racionalizar todo. Eso es sugestión. Eso es emoción. Y todos siempre están sugestionados y emocionados. Pues Dios le está tapando la boca a los sugestionistas y a los emocionistas eso, haciendo milagros que no hay sugestión que funcione ni emoción que funcione. Solamente el poder de Dios es lo único que lo puede explicar. Cuando estamos en la campaña en Costa Rica, son hace unas cuantas semanas que regresamos de allá, una señora trajo una nena de 10 años de edad a la campaña. Y la nena era bajitita, para los 10 años. Y ella estaba muy preocupada por eso porque no crecía. Y la llevó al médico y el médico le dijo, señora, esta niña tiene un defecto que le impide crecer, yo no puedo hacer nada, eso no tiene remedio. Y le dijo, yo la he medido y mide 1 metro 5 centímetros. Son como 3 pies y algunas pulgaditas. No hay nada que se pueda hacer. Llévesela tranquila, preocúpese, crezca o no crezca. Y ella se la llevó. Ya te dice el médico, le dijo, mire, usted sabe lo que tiene de menos. Tiene 17 centímetros menos de lo normal. Eso son como 7 pulgadas. Y ella se la llevó, pero con sus números muy claros en su mente. Y la trajo a la campaña, la ciudad de Punta Arenas, allá en Costa Rica, esa noche. Señora, aquí está mi nena. Médico no puede. Nadie puede. Pero tú puedes. Le faltan 17 pulgadas para hacer estatura normal. Yo quiero que tú le crees las 17 pulgadas, porque tu siervo está todas las noches diciendo que tú eres un Dios creador y que tú prometiste hacer milagros creativos en los últimos días, para taparle la boca a los científicos y a todos los burlones del Evangelio. Yo quiero que tú lo hagas. Le estaba retando a Dios. Si es verdad lo que ese siervo tuyo ha dicho, créame los 17 centímetros a la nena. Después el otro día le vino a testificar con su nena. Dice, hermano, fue increíble. Cuando comenzó la oración, yo tenía a mi nena agarradita y pude ver literalmente cómo crecía. ¡Asamaya! ¡Sójaba! ¡Poderoso Jesús! Me la llevé corriendo para casa. Y llegué a casa y la medí. Había aumentado 17 centímetros. Y ahí estaba la nena con ella esa noche, gozosa. Y la nena testificaba y decía, sí, yo sentí cuando me iban estirando. Eso no es goma que se puede estirar. Le creó huesos, le creó ligamentos, le creó tendones, le creó tejidos de todo tipo. Tuvo que crear un milagro creativo de 17 centímetros, 7 pulgadas de largo. Alabado sea Dios. Son los milagros de los últimos días para que los evangélicos crean. Sonríase que el Señor le ama. Un milagro de los últimos días para que los científicos crean. Los grandes catedráticos universitarios que no creen ni en la luz eléctrica, vean que hay un Dios y se avancen y se arrepientan antes que se vayan al infierno. Esta es época decisiva. Dios está haciendo lo último. Lo último son los milagros del último tiempo. Mis obras harán, aún mayores que estas harán. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Ahora comenzamos a vivir. Corra y arrepiéntase y conviértase y escape, que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios para usted es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigalo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, un solo nombre. Todo está en Jesús. Él murió en la cruz, derramó la sangre, enviado por el Padre a redimir la humanidad. Fue el único que hizo ese sacrificio, nadie más. Pero era todo Dios cuando encarnó para mostrar la gloria del Padre a tantos aquí abajo. Todo Dios murió en la persona de Jesucristo en la cruz y derramó su sangre por nosotros y por toda la humanidad. Nadie más. Por eso los apóstoles no mencionan a nadie más. A nadie más. Y usted lee a Pablo, que escribe la mitad, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Hay 27, escribió 14. Y no te nombra una sola vez el nombre de María en 14 libros. ¿Y por qué es eso? Porque aquí solamente salva Jesús. Solamente redimió Jesús. Solamente derramó sangre Jesús. Nadie más. Eso no le quita méritos a María. María fue una mujer pura y santa y limpia y honesta. Ojalá todas las mujeres que hay aquí esta noche fueran como María. Todas las mujeres que están aquí, imiten a María. Imiten a María. Imiten a María. Todas las mujeres que están aquí, imiten, sean como ella, vistan honestamente como ella. Crean a Dios de corazón como ella. Pero no le pidan a ella porque están en idolatría y en mentira.
Y si le piden a María, han traicionado la causa de Jesucristo. Son traidores al Evangelio. Porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, óigalo, solo entiende un niño de primer grado, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. ¿Y qué hace entonces buscando a la Virgen del Pozo? ¿Qué pozo ni pozo? Y el pozo seco es lo que es una pluma de agua allí ahora. Así tan seco todos los que buscan esa cosa. Busque a Cristo Jesús. Cristo es el que salva. Cristo es el que murió por usted. Cristo es el que derramó sangre. Busque a Jesús. Agárrese de Jesús. Échele mano a Cristo. Esta es la noche de victoria. Esta es la noche de gloria para usted. Cristo salva. Solo Él murió en la cruz por todos. Y Él murió por María también. Pues pero María tan honesta y tan sincera que lo reconoció. Y dijo: doy gracias al Señor, mi Salvador. Alaba lo que Él vive. Aquella era la mujer de Dios genuina. Y nosotros recordamos con respeto, con amor, con cariño. Estamos locos por irnos para abrazar a María. Allá arriba en el reino de los cielos y apretarle y decirle: te amo, María, porque eres mi hermana en Cristo. ¡Gloria sea a Dios! ¡Cristo te ama! Es noche de victoria. Pero oiga lo grande y terminamos. ¡Solo Cristo salva! Óigalo otra vez todo Puerto Rico por Radio Revelación, por Radio Fe. Alabado sea Dios por Radio Mía, ya agradecido. Óigalo, solo Cristo salva. Pueblo de Puerto Rico, si no vienes a Cristo a tiempo, perecerás, te morirás en tu pecado. Nadie puede quitar el pecado, solo la sangre de Cristo lo quitó ya. Alabado sea Dios. Pueblo de Puerto Rico, entiéndelo, solo Cristo salva. Avance, arrepiéntete, conviértete a Él y escapa, que pronto la puerta se cerrará y todos los idólatras y los hechiceros y los brujos y los santeros y los enemigos del Evangelio perecerán aquí abajo en su pecado. Pero en esta noche la mano de Dios está extendida. En esta noche hay una mano poderosa que se extiende en este lugar buscando vidas que se arrepientan y vengan a Jesús para salvarlos. Es la mano poderosa del Espíritu Santo que cubre como un radar todo este territorio y los hogares donde llega la campaña por las emisoras cristianas. Es noche de victoria. Avance y reciba a Jesús y escape, que pronto será tarde. Pronto la puerta se cerrará. Querrán entrar, pero ya no podrán. Pero Él te llama en esta noche. Te llama Jesús. Ven. ¿Alguno tiene sed? Venga a Cristo y beba. Beba de gratis en esta noche. Beba del agua de la vida. Solamente puede darla Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él te llama. Ven. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dice el Señor tu Dios: sálvate, que pronto será tarde. Jesús dijo: porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Glorias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, cada querido amigo, mire al Señor. Padre, he predicado tu palabra. He predicado creyendo que tu palabra nunca tornará atrás vacía. He predicado creyendo que tu palabra es la única esperanza de la pobre humanidad. Única esperanza de los pueblos. No permitas, Padre bueno, que nadie, pero ni una sola vida que está en esas gradas, que no es salva, se vaya a ir de aquí sin salvación. Tú los trajiste aquí para salvarlos en esta noche. Y tú no vas a permitir que un diablo derrotado, mentiroso, pueda sacar una sola vida de ahí sin salvación. Creemos que tú haces eso para la gloria de tu nombre. Y yo me concerto con tus siervos aquí a mi lado. Mira tus siervos y siervas aquí a mi lado. Me concerto con ellos creyendo, Padre, creyendo que tú haces eso en esta noche, que tú no permites en esta noche que nadie, pero nadie, Padre, ni una sola vida que está ahí perdida se vaya a ir sin salvación de aquí. Yo estoy seguro de ti. Estoy creyendo en ti con confianza.
Y tú nos prometiste que si dos o más se concertaban sobre cualquiera cosa que pidieran, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Y solamente te pedimos que salves tú el que está en esa grada, que está perdido, tú el que está en esa grada, que está en pecado, que ni uno solo se vaya a ir de ahí sin salvación. Pedimos eso y nos concertamos tus hijos en eso. Y creemos que está hecho. Y te damos las gracias porque lo hiciste. Y bendecimos tu nombre, Padre. Y en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu del diablo que diga vidas que han oído la palabra. Rompa el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra, Padre, pido y creo. Estoy bien seguro que lo hemos recibido. Amén, bendecido sea Dios.